La Trinidad de Dios, Dios, el Espíritu, su plenitud, parte cuarta. Vamos a seguir con el estudio quiero decir, sobre el Espíritu Santo y en concreto sobre la plenitud del Espíritu Santo, que es bastante extenso, como se puede apreciar. Llevamos 4 capítulos de esta serie de la plenitud, pero es que es importante tenerlo claro, porque no es solamente eso, ser lleno y ya está, sino cuál es el proceso, cuáles son las características, cuáles son lo que es importante para poder clamar a Dios que nos llene su espíritu, ¿no? que es que vivamos una vida conforme a Él. En fin, son varios asuntos y eso es lo que estamos tratando. Entonces, seguimos en ese sentido. Y en la vez anterior vimos que había tres palabras o tres porciones de la palabra, mejor dicho, que caracterizan las condiciones para la plenitud del Espíritu. Entonces vimos que una se encontraba en 1 Tesalonicenses 5:19, que ya la vimos, no vamos hoy a verla de nuevo, no apaguéis el Espíritu. La segunda es Efesios 4:30, que sí la vamos a ver, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y la tercera, más positiva, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como dije, vamos a proseguir y ya nos vamos al segundo punto. Vimos el primer punto, vamos a ver el segundo punto, y en concreto el segundo punto, en conexión con la plenitud del Espíritu, se le exhorta también a no contristar el Espíritu. Vamos a ver lo que es no contristar el Espíritu. Efesios 4:30, ahí está la cuestión. Aquí se presume que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano. Cuando decimos que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano, ¿qué significa? Significa que los cristianos lamentablemente pecamos también, o podemos pecar. Ahora, depende, hay muchos factores ahí, porque pecamos todos, de hierro, es decir, por error, por ignorancia, seguro. ¿Cuántas veces ofendemos a los demás y no nos hemos dado ni cuenta? Es uno de tantos casos, puede ser. El que más habla siempre más tiene tendencia a pecar, porque más se expone, ¿no? O pues, sencillamente por desconocer una cuestión, ¿no? No tener, y podemos pecar ahí. También podemos pecar de otras maneras, ¿no? O sea, no somos perfectos, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo con eso, no somos perfectos. Pero aquí estamos hablando no de eso, estamos hablando de una tendencia a pecar, una tendencia a mantener una vida apartada de la voluntad de Dios, de la perfecta voluntad de Dios, por parte de un cristiano. Es decir, cuando un cristiano se empecina en algo, por ejemplo, el caso muy típico es el caso de guardar rencor ante las ofensas, ¿no? Es verdad que hay personas que tienen más facilidad para olvidar, otras no tienen tanta facilidad para olvidar. Y quizás estas últimas pues tienen esa propensión, ¿no? Guardar ese resentimiento, ese rencor del cual nos tenemos que deshacer. Es verdad que el rencor es una emoción, básicamente, es una emoción negativa, pero es una emoción que no nos ayuda a desarrollar nuestra vida cristiana. Porque claro, si tenemos algo en contra de alguien y tenemos ese sentimiento en contra de alguien, con razón o sin razón, eso no viene al caso, pues eso no nos ayuda a desarrollar nuestra vida cristiana, como es obvio. Por lo tanto, es importante que nos deshagamos de todo aquello que emocionalmente nos está afectando a la hora de poder querer buscar el agradar a Dios, como es lógico, ¿no? El problema no es tanto la emoción, porque las emociones van y vienen y a veces son emociones buenas, otras no tan buenas, otras muy malas, depende. Pero las emociones no es la cuestión aquí, en cuanto al pecado, quiero decir. La cuestión es si se obedece a esa emoción. Si esa emoción que es negativa, por llamarlo de alguna manera, si es negativa, si es mala, se le presta atención al punto de obedecerla, Entonces, si obedecemos esa mala emoción, ahí es donde, claro, lógicamente entramos en una dinámica de pecado y eso no es en absoluto la voluntad de Dios, hasta el punto de contristar el Espíritu, ¿no? Y entonces ahí es donde sí podemos entender esto de cuando se presume que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano. Es decir, cuando ese cristiano ha entrado en una dinámica de pecado. A ver, el rencor es una de tantas cosas, puede haber muchas más cosas, ¿no? No vamos a dar una lista aquí de pecados, porque tampoco
viene a colación, pero podemos entender que las posibilidades son muchas, ¿no? Entonces, cuando entramos, o cuando se entra, mejor dicho, en algo así, es ahí donde se contrista al espíritu. Entonces, aquí se presume, como dije, que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano y como un hecho de su experiencia ha sobrevenido la falta de rendición. Claro, hablábamos el viernes pasado que el cristiano tiene que vivir una vida rendida a Cristo, ¿no? Y entonces es cuando está agradando a Dios y entonces es cuando Dios da su espíritu sin medida. Podemos clamar por la llenura del espíritu, no hay ningún problema, porque las vidas están rendidas. Esa es la clave. Pero claro, lo contrario también es verdad, lamentablemente. Cuando uno vive en una dinámica de agradarse en el pecado, ¿no? Como he estado comentando, pues evidentemente eso es todo lo contrario, llevar una vida de rendición. Lógico. Entonces, para poder entrar en un estado en el que pueda ser llenado con el Espíritu, o para volver a tal estado, se le exhorta a que no continúe en su pecado, el cual contrista al Espíritu Santo, y cuando en el creyente el Espíritu de Dios es contristado, la comunión, guía, instrucción y poder del Espíritu son estorbados, el Espíritu Santo, aunque esté morando, no está libre para cumplir su obra en la vida del creyente. Cabe decir aquí que no es que el espíritu se va, porque unas teologías por ahí que se escuchan son lamentables, ¿no? Que dicen que el espíritu se va, ¿no? Y se acogen a la palabra del Salmo de David que dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y ves, pues Dios puede quitar el Santo Espíritu de un creyente. No, porque ya expliqué en otra ocasión de que David no se estaba refiriendo a su vida personal, sino al hecho de ser rey de Israel, y el Espíritu Santo le estaba capacitando para esa labor. Y entonces, en realidad, David estaba diciendo, Dios, no me quites de la responsabilidad que tú me has otorgado, ¿no? Nada que ver con su salvación personal. Eso está claro. Pero como digo, lamentablemente hay doctrinas por ahí que dicen que un cristiano puede perder el Espíritu Santo. Claro, si se pierde el Espíritu Santo, se pierde la salvación, es lógico, porque ¿quién puede ser salvo sin el Espíritu Santo? Pero no es verdad, porque el Espíritu Santo no se va jamás. La relación se puede, lamentablemente, hundir, pero la comunión, pero la unión no, la unión permanece siempre. Dios no puede ser burlado, o sea, si Dios salva a alguien, lo salva. La unión queda, la comunión queda tocada, es verdad. Y lo que queremos, y lo que Dios quiere, es que la comunión con el Señor sea siempre, esté a tope, esté al máximo, para poder también clamar a Dios para que nos llene de su Santo Espíritu. Esta es la cuestión, Seguimos. La experiencia emocional de la plenitud del espíritu puede ser afectada por las condiciones físicas. Aquí tenemos otro caso diferente. Contestar al espíritu, ¿cómo se puede? Con el pecado, está claro. Pero también hay una manifestación que tiene más que ver con lo emocional, que no con otra cosa, que es esta la que acabamos de leer. La vamos a leer de nuevo. La experiencia emocional, fíjate que dice emocional, de la plenitud del espíritu puede ser afectada por las condiciones físicas. Un cristiano que físicamente está cansado, hambriento o enfermo puede no experimentar de igual manera el gozo normal y la paz, los cuales son frutos del espíritu. Y estamos hablando de un sentimiento. Pues lógicamente cuando uno está afectado por una enfermedad, por una dolencia o algo similar, lógicamente eso repercute también en su estado emocional e incluso, pues bueno, pues con todo lo que eso tiene que ver. No pasa nada, no es ningún problema. Tenemos el ejemplo de los apóstoles cuando estaban sufriendo persecución o cuando estaban sufriendo algún tipo bueno, pues sí, debido a la persecución, debido a lo difícil que era ser cristiano en aquellos tiempos, pues que eso les afectaba emocionalmente, pero es que es normal, es que somos de carne y hueso. ¿Eso es pecar? No, eso no tiene nada que ver con el pecado. Si ya fuéramos más allá y partiendo de esa incomodidad emocional deriváramos hacia un pecado, eso ya es otra cosa, pero si no se deriva hacia un tipo de pecado ni nada por el estilo, sino sencillamente lo que está ocurriendo es que estamos siendo afectados emocionalmente por causa de la dificultad, sea por causa de una enfermedad o por causa de saber que un ser querido ha muerto, etcétera, etcétera, pues es normal que eso nos afecte. Pero, y el espíritu, lo que es la relación espiritual, o como dije, la experiencia emocional con el espíritu, claro que queda afectada de alguna manera. No en el fuero interno, pero sí en el fuero externo. Estamos dolidos, y cuando uno está dolido, está dolido. Dicho esto, seguimos.
El mismo apóstol que exhorta a ser llenados con el Espíritu confiesa en 2 Corintios 1, 8, 9 que ellos estuvieron abrumados, que es lo que dije antes, ¿verdad?, sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. De acuerdo o acorde a ello, aún un cristiano lleno con el Espíritu puede experimentar algún tipo de trastorno interior, que es lo que estamos diciendo. Yo creo que es claro, ¿no? No pasa nada, eso no afecta. Es normal, hasta el mismo Señor Jesucristo experimentó un tipo similar o muy acuciado, ¿no?, de dolor emocional muchas veces en su vida, muchas veces, pero sobre todo previo a ir a la cruz, así que eso no tiene nada que ver con el pecado. Seguimos. Sin embargo, cuanto más grande sea la necesidad de las circunstancias del creyente, mayor es la necesidad de la plenitud del Espíritu y la rendición a la voluntad de Dios para que el poder del Espíritu pueda ser manifestado en la vida individual. Eso está claro. Cuando un cristiano toma conciencia del hecho de que ha contristado al Espíritu Santo, el remedio está en cesar de contristar al Espíritu, como se expresa en Efesios 4:30, traducido literalmente. No contristéis al Espíritu, que es lo que dice, ¿no? Y esto puede también cumplirse obedeciendo. Aquí estamos hablando de pecado, ¿eh? Aquí estamos hablando ya no de una dolencia, no de una cuestión emocional, sino cuando realmente se ha entrado en cierta dinámica pecaminosa. Aquí es cuando entra a colación, sin lugar a dudas, el versículo de 1 de Juan 1:9, donde se instruye al Hijo de Dios, al creyente, de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje se refiere a un hijo de Dios, a un cristiano, que ha pecado contra su Padre Celestial. La vía de restauración está abierta porque la muerte de Cristo es suficiente para todos sus pecados, conforme leemos en 1 de Juan 2, 1, 2. Así, la manera de volver a la comunión con Dios para un creyente es confesar sus pecados a Dios, reconociendo nuevamente las bases para el perdón en la muerte de Cristo y deseando la restauración a una comunión íntima con Dios el Padre, así como también con el Espíritu Santo. Y como ya también he explicado más de una vez, no es tanto una cuestión mecánica, no es tanto una cuestión de ahora toca paso 1, confesar, paso 2, no sé qué. No, es algo vivencial, es algo que es o no es. Y si es, se manifiesta en un ponerse de acuerdo con Dios inmediato. Es decir, cuando el verdadero cristiano, hermanos, el verdadero cristiano no quiere pecar, eso está claro. No quiere pecar. Y si peca o cuando peca, vamos a decir cuando peca, el Espíritu Santo está presto para convencerle. Entonces, lo que se trata es de poner este versículo de 1 de Juan en marcha. No tanto como un libro de instrucciones, como digo, no tanto que es, bueno, pues aquí están las notas y el punto número 1 me dice esto, el punto número 2 me dice esto. No, es sencillamente ponerse de acuerdo con Dios. Homologuen, el verbo homologueo en griego, que significa ponerse de acuerdo o confesar lo mismo que Dios confiesa. Y cuando eso se hace inmediatamente, porque eso es un proceso de Dios, esto es muy importante tenerlo en cuenta, esto no es un proceso nuestro. Es un proceso de Dios, es el Espíritu Santo quien hace la obra y nosotros respondemos al sentir o a la obra del Espíritu Santo. Inmediatamente respondemos, intuitivamente respondemos. No tenemos que seguir unas pautas, esto lo hacen las religiones, que te dicen A, tienes que hacer esto, B, tienes que hacer esto. No, directamente nosotros, por el Espíritu, guiados por el Espíritu, instruidos por el Espíritu, ya hacemos lo que Dios quiere, que es apartarnos de pecado, que es reconocer que eso era pecado y decir, ya no quiero más eso, Señor. Porque eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros desde nuestro fuero interno. Que eso que hemos hecho no es de su agrado y no lo queremos hacer. Y inmediatamente ahí es donde la sangre de nuestro Señor nos limpia de todo pecado y avanzamos, y avanzamos. Y avanzamos en la vida cristiana, porque esa es la carrera cristiana. Seguimos. No es un asunto de justicia en una corte legal, sino más bien una relación. Ese es el punto. Ese es el punto. Una relación restaurada entre padre e hijo que se había descarriado. El pasaje asegura que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado y quitarlo como una barrera que se interpone en la comunión cuando un cristiano confiesa sinceramente su iniquidad a Dios. ¿Y cuándo confiesa un cristiano sinceramente? Pues cuando desde el corazón es convencido por el Espíritu Santo. Y cuando es convencido, no son tanto las palabras lo que Dios quiere escuchar,
sino realmente lo que quiere Dios escuchar es la obra del Espíritu en ese cristiano y la manifestación de esa obra. Y está bien decir, Señor, perdóname, pero no es tanto las palabras, no sé si me explico, ¿eh? Porque es una cuestión relacional, es una cuestión relacional. Y es como, a ver, ¿cómo lo compararía? Pues es como si tú tienes un fiel amigo, un gran amigo, ¿no? Vamos a hablar de la amistad y ¿qué es lo que y fallas contra tu amigo o contra tu amiga y le fallas, ¿no? En un momento dado, ¿qué es lo que quiere escuchar tu amigo? A ver, número uno, sí, he fallado contra ti. Ahora lo que te quiero decir, mira, tu amigo, si es amigo, no te querrá tanto escuchar las palabras, lo que quiere es ver que realmente tú has cambiado y que realmente tú te has apartado de la dinámica que estabas llevando contra él. Básicamente es eso, para que los entendamos, ¿eh? Ahora, Dios es mucho más que un amigo, ya lo sabemos. Pero tenemos la promesa de que si confesamos nuestros pecados y nos ponemos de acuerdo con Dios, es decir, esto no lo quiero, Señor, porque tú no lo quieres, y además quiero que me convenzas de que esto no es lo que tú quieres, porque yo no quiero andar solamente bajo mandamiento, sino bajo la convicción que emana de ese mandamiento. Muy importante eso. O sea, las cosas no las hacemos solamente, o no las debemos de hacer solamente porque son mandamientos. Es que tenemos que ser convencidos por ese mandamiento. Mejor dicho, tenemos que ser convencidos y dejarnos convencer por el que ha dado el mandamiento, que es Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Y convencernos. Y cuando estamos convencidos, no será necesario ir más allá de decir, ahora tengo que obedecer el mandamiento. No, es que va a fluir. Es que va a fluir. Es que va a ser norma en nosotros. Y de eso se trata. No sé si me estoy explicando. Porque es una cuestión, insisto, relacional, de comunión con Dios. No es una cuestión de marcar unas pautas y un protocolo y ser políticamente correctos o algo por el estilo. No, eso no tiene nada que ver. Dios quiere tener con nosotros, cada uno de nosotros, una relación filial auténtica. ¿Amén? Así que todo tiene que partir de algo verdadero, no solamente en cuanto a forma, sino sobre todo en cuanto a fondo. Cristo, como el intercesor del creyente y como el que murió en la cruz, ha hecho ya todos los ajustes necesarios del lado celestial. La restauración a la comunión está sujeta, por lo tanto, solo a la actitud humana de confesión y rendición. La Biblia también advierte al creyente contra los serios resultados de estar contristando continuamente al Espíritu. Vamos a ver acerca de esto. Esto a veces resulta en el castigo de Dios para con el creyente, con el propósito de restaurarle, como se menciona en Hebreos 12, 5, 6. Al cristiano se le advierte que, si él no se juzga a sí mismo, Dios necesitará intervenir con la disciplina divina. Eso se ve en 1 Corintios 11, 31, 32. Cuando hablamos aquí de juzgarnos a nosotros mismos, no tenemos que entenderlo como Pablo lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 3, cuando dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No ese es el contexto, no es ese el sentido. Aquí el sentido es otro. Aquí el sentido es el de escuchar la voz de nuestro corazón, conforme a 1 de Juan. Porque ahí dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con el Señor. Ese es el punto. A eso se está refiriendo. No mezclemos los conceptos, porque algunos son muy rápidos en decir, pues que la Biblia dice en otro lugar. No, cuidado, pero hay que ver los contextos y ver si se ajustan a lo que en ese momento estamos queriendo entender, o en este caso enseñar. Bien, entonces sí, por supuesto que Dios nos ha dado una conciencia y esa conciencia tiene que estar alumbrada por el Espíritu Santo y tenemos que obrar de manera consecuente. De eso está hablando la palabra de Dios en estos momentos. Y seguimos. En cualquier caso hay una pérdida inmediata cuando un cristiano está caminando fuera de la comunión con Dios y existe el constante peligro del juicio severo de Dios como un padre fiel que trata con su hijo errado. No estamos hablando aquí de pérdida de la unión, que sería la hipotética y nunca posible pérdida de salvación. Eso no es posible, Un hijo no deja de ser hijo jamás cuando es hijo. Claro, es que es hijo siempre. Si es hijo, es hijo. Y Dios tiene hijos. Y tiene no hijos. Y los no hijos son los del diablo. Pero de eso no estamos hablando. Aquí estamos hablando de hijos de Dios. Esa es la humanidad. La humanidad está dividida en los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más. Aquí estamos hablando de los hijos de Dios. Y si es hijo, nunca dejará de ser hijo. Ahora, es verdad que hay malos hijos.
Y aquí estamos hablando en este caso de los malos hijos. Y los malos hijos, sí, lógicamente reciben represalia, castigo, porque así como padres que somos, también debemos castigar a nuestros hijos cuando tienen la edad, castigarlos en la medida en que necesitan ser castigados, porque tienen que aprender a ser buenos hijos. Y si lo conseguimos, bien, y si no, será en detrimento de ellos, pero nosotros habremos hecho lo correcto. Dios hace lo mismo. Dios nos disciplina en la medida que lo necesitamos. De eso estamos hablando. Seguimos. Punto 3. El andar en el Espíritu es un mandamiento positivo en contraste a los mandamientos previos, los cuales son negativos. Gálatas 5:16 nos habla de andar en el Espíritu. Ya vimos que andar en el Espíritu no es andar en el Espíritu Santo, sino andar en el Espíritu nuestro hombre interior, iluminado por el Espíritu Santo, que significa vivir una vida agradable a Dios. En definitiva es eso. Andamos de esa manera. Es un mandamiento para apropiarse del poder y la bendición que es provista por el Espíritu que mora en el creyente. El andar en el Espíritu es un mandamiento en el tiempo presente, esto es, un cristiano debe mantenerse andando por medio del Espíritu. Claro, para vivir en el Espíritu, para andar en el Espíritu, hay que moverse en el Espíritu Santo. No hay otra manera. Nadie puede agradar a Dios en sus propias fuerzas, únicamente. Tiene que hacerlo en la gracia de Dios, y eso es andar en el Espíritu. El nivel cristiano de la vida espiritual es alto y él no es capaz de cumplir la voluntad de Dios aparte del poder de Dios, como venimos diciendo. De acuerdo a ello, la provisión del Espíritu que mora hace posible para el cristiano el estar andando por el medio del poder y la guía del Espíritu que vive en él. El andar en el Espíritu es un acto de fe. Está dependiendo del Espíritu el hacer lo que solo el Espíritu puede hacer. Las altas normas de la era presente, donde se nos ordena amar como Cristo ama, Juan 13:34 y 15:12, y donde se le ordena que cada pensamiento sea traído a la obediencia en Cristo, 2 Corintios 10:5, son imposibles aparte del poder del Espíritu. Eso está claro. Dios nos lo ha hecho imposible. Dios nos lo ha hecho imposible. No podemos agradarle a Él sin Él. Todo aquel que intente agradar a Dios en sí mismo está haciendo un acto de una necedad absoluta. Ahí se resume la vida de los religiosos, que intentan agradar a Dios en sus fuerzas. No se puede. Dios lo ha hecho de tal manera que sea imposible para nosotros agradarle a Él sin Él. Necesitamos a Él. De igual manera, las otras manifestaciones de la vida espiritual, tales como el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22-23, y tales mandamientos como estad siempre gozosos, orad sin cesar, y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros Cristo Jesús, son imposibles a menos que uno esté andando en el Espíritu. Por ejemplo, el que es clarísimo es orad sin cesar. ¿Y cuando estoy durmiendo, qué? ¿O cuando estoy comiendo, qué? ¿O cuando estoy trabajando? ¿O cuando estoy... No puedo estar orando sin cesar, y sin embargo aquí me dice que tenemos que orar sin cesar. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esto? Muy sencillo. Es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros, porque estamos en comunión con Dios. Y al estar en comunión con Dios, fruto de esa unión, insisto, porque estamos unidos a Cristo, fruto de esa unión, estamos en comunión, y al estar en comunión es el Espíritu Santo quien va haciendo esa obra por medio de nosotros, cuando nosotros tantas veces no estamos siendo conscientes, porque estamos implicados, involucrados en cualquier otra cosa, como es natural. No podemos estar siempre conscientes de que estamos orando, sin embargo el Espíritu ora a través de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Dios. ¿Cuándo esto cesa? Pues cuando no estamos en verdadera comunión con Dios. Cuando a pesar de la unión, por estar contristando el Espíritu está contristado. Entonces está apagado. Y por lo tanto ahí ya no hay un fluir del Espíritu. Por lo tanto, entonces, ¿cómo se puede vivir una vida cristiana agradable a Dios de esa manera? No se puede. Por eso Dios lo que quiere es que andemos conforme al Espíritu Santo en nuestro espíritu. Es decir, que andemos positivamente conforme a la voluntad de Dios. Esta es la cuestión. Así que, hermanos, tenemos tarea. Claro, yo creo que tenemos tarea porque es fácil dejarse llevar por la carne, es fácil dejarse llevar por los pensamientos. Bueno, tantas veces podemos pensar cosas que no son verdad y convencernos con pensamientos que no son los de Dios, pero cuando nos damos cuenta, es ahí la cuestión. ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta? ¿Qué hacemos
Cuando el Espíritu Santo nos da luz y nos muestra que estábamos errados, podemos hacer dos cosas básicamente. O permanecer en nuestro endurecimiento y en nuestra osadía y permanecer ahí, no, yo tengo razón, cuando hemos sido convencidos por el Espíritu de Dios. O lo contrario, que es lo que tenemos que hacer. Es decir, Señor, lo siento, ¿no? O sea, y arreglar las cosas si es que hay que arreglarlas con alguien, ¿no? Pues si hemos manifestado una actitud o unas palabras o un procedimiento no digno de un hijo de Dios con terceros, sobre todo con los hermanos de la fe, pues hay que ir y arreglar las cosas, no dejar que eso... No, hay que arreglar las cosas, siempre intentar buscar, pero sobre todo y en primer lugar, ponernos de acuerdo con Dios, y de ahí, a partir de ahí, lo que haga falta, lo que sea necesario. Entonces sí agradaremos a Dios, porque somos tentados constantemente. Y ahí donde nos podemos creer fuertes, ahí es donde sufrimos muchas veces más derrotas, porque confiamos en nuestras propias fuerzas. Y eso es un gran error, porque no podemos confiar en nuestras solas fuerzas. Hay que confiar en las fuerzas de Dios, que es la gracia de Dios. Y muchas veces el que es más débil y reconoce su debilidad, es humilde, por tanto, es más fuerte, porque está confiando más en el poder de Dios y no tanto en sí mismo, que sabe que no puede, Por lo tanto, sí, la vida cristiana es un camino de humildad, está claro. Y de autohumillación. Es decir, que tenemos que humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que buscar el andar en humildad, porque en nosotros mismos no somos nada, ni nada. O sea, si no hubiera sido por Dios, seguiríamos en nuestros pecados, seguiríamos en nuestra condenación. Un desastre. O sea, que el que marca la diferencia necesariamente es Dios, y lo ha hecho. Ahora pongámonos siempre de acuerdo con eso. Yo sé que hay momentos complicados, Hay momentos, situaciones en que parece que todo se hace muy cuesta arriba, en que parece que el mundo se hunde. Tened en cuenta que el enemigo no para, tened en cuenta que el enemigo siempre está ahí para tentar, que nos conoce bastante bien el enemigo, por cierto, nos conoce bastante bien, siempre va a intentar poner ese dedo ahí, dedo sucio, suyo, ahí donde duele, ahí donde duele, y ahí donde duele, porque duele, claro, si duele, pero claro, es que esa es la obra del diablo, y Dios lo permite, porque el diablo aún está por aquí dando vueltas, coleteando con su coleta, con cuernos. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, lógicamente. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues dos cosas tenemos que hacer: resistir al diablo. Dice la palabra que resistamos al diablo, amén, y huirá de vosotros. Pero resistirlo significa sometiéndonos a Dios, dice la palabra también, es decir, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas como Dios quiere. Entonces, no importa la tentación, no importa el diablo, no importa nada de todo esto, vamos siempre a salir de todos los conflictos en los que esta vida nos ponga, vamos a decirlo así, porque Dios siempre está presente para sacarnos de ahí. Pero eso sí, la clave está en ponernos de acuerdo con Dios. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados o nuestras tentaciones. No es necesario llegar tan lejos al pecado. Las tentaciones son suficientes como para decir, Señor, ayúdame. Amén. Entonces, ponerlo siempre delante del Señor. El Señor lo sabe todo. El Señor es nuestro doctor, es nuestro médico espiritual. Claro, también lo es. Así como acudimos al médico físico y le decimos lo que nos pasa, que me duele el pelo, me duele esto, me duele lo otro, el pelo no duele, o me duele esto, me duele lo otro, claro, le damos el máximo de información posible a ver si pues nos puede ayudar en salir, en curarnos, ¿no? Y eso es lógico y lo entendemos. Pues fíjate si no necesitamos un médico espiritual, y nuestro Dios es Cristo, es nuestro médico espiritual que nos conoce perfectamente, pero Él quiere que nosotros nos abramos y confesemos a Él todas las cosas, las malas y las que presuntamente pueden llegar a ser malas, que son las tentaciones. De esa manera el Señor siempre va a tener mucho más, llamémosle derecho legal, para entendernos en términos de abogacía, ¿no? Siempre va a tener mucho más derecho legal para darnos más de su espíritu, más de su gracia, y poder llevar siempre que podamos, que pueda ser vidas que le den mayor gracia a Él, mayor gloria a Él, quiero decir. Amén. Bien, seguimos un poco más, porque siempre es bueno seguir un poco más si se puede. Obtener una norma alta de vida espiritual es de lo más difícil, porque el cristiano está viviendo en un mundo pecador y está bajo constante influencia maligna. Mira, lo acabo de decir. De igual manera, el cristiano tiene oposición por el poder de Satanás y está comprometido en una lucha incesante con el enemigo de Dios. Pues mira, lo he dicho de otra manera, pero es esto.
Además del conflicto con el sistema mundial y con Satanás, el cristiano tiene un enemigo de dentro, su antigua naturaleza, tantas veces lo decimos, la cual desea conducirle de vuelta a la vida de obediencia a la carne pecaminosa. Esto es muy importante que lo entendamos bien. Lo que entendemos aquí, bien entendido, nos va a ayudar mucho a la hora de enfrentar los problemas espirituales, así como el resto de los problemas de la vida. El entendimiento es muy... Por eso la Biblia dice que pidamos sabiduría. Pedir sabiduría justamente se trata de eso. Estamos hablando de eso, de tener aquí en este caso, en Santiago, lo que está hablando es tener entendimiento. ¿Para qué? ¿Para tener un doctorado en teología? No, no es la cuestión. O bueno, pero no. Lo importante es para poder captar cuál es el asunto y ponerle remedio. ¿Cómo podemos solucionar las cosas si no las entendemos previamente? Cuando un ejército va a pelear contra otro, lo que necesita es tener el máximo de información, ¿verdad? Antes de una guerra, el máximo de información de cómo es el enemigo, porque hay una premisa que todos estudiamos, y me acuerdo en la mili, que era el enemigo no es tonto. Eso es lo primero que nos enseñaron en la mili. Fíjate si hace años de esto. El enemigo no es tonto. 14 meses que hice yo en el CIR de Merodí en Zaragoza, por cierto. 14 meses. Bien, no importa. Es un dato que... No vas a hacer nada con ello. Pero lo primero que te enseñaron es, el enemigo no es tonto, y es cierto. Tendemos a menospreciar al enemigo. No, el enemigo no es tonto. Tampoco es listo, pero no es tonto. Y nosotros tenemos que ser inteligentes en Dios para conocer sus estrategias, de manera que podamos ir contra ellas y vencerlas en el camino, sin necesidad de que nos tumben a la primera ocasión. ¿Vale? Eso funciona en lo natural y funciona de igual manera en lo espiritual, de igual manera. Por lo tanto, dicho esto, justamente viene a colación por lo que acabamos de leer. El cristiano tiene un enemigo de dentro, su antigua naturaleza, la cual desea conducirle de vuelta a la vida de obediencia a la carne pecaminosa. Esto hay que entenderlo, hermanos. Esto que acabamos de leer, y que lo voy a volver a leer, hay que entenderlo y tenerlo muy presente. La naturaleza pecaminosa nuestra, la naturaleza antigua, vieja, del hombre viejo, siempre busca, siempre, por supuesto, auspiciada por espíritus malignos, porque el enemigo está ahí, donde esté, pero está, ¿vale? Siempre busca, la naturaleza siempre busca el llevarnos de vuelta a casa. Y no es Roma, este caso, y no es el cielo. Es el mundo, es bajo el gobierno de Satanás, es al pecado, es a lo antiguo. ¿Lo va a conseguir de forma definitiva? Ya os digo que no lo va a conseguir de forma definitiva. Pero si obedecemos ese modo de vida, sí nos va a restar mucha bendición de parte de Dios. Vamos a desagradar a Dios, vamos a ser malos hijos y no sé cuántas más cosas, Así que, por favor, nunca tenemos que obedecer a la carne, porque la carne lo que quiere es llevarnos de vuelta a nuestro estado anterior a cuando éramos cristianos, a cuando nacimos de nuevo. Y ahí hay que pelear, Hay que pelear y fuerte. Por eso muchas veces las tentaciones, los cristianos las tienen por las noches cuando duermen. Tienen pensamientos, digo, ¿cómo es que he pensado esto que me pasó antes de ser cristiano? Me pasaban ¿ya otra vez? Eso es tentación, eso es obra del maligno, eso es obra de la carne del maligno, conjunción. Ahí hay una inteligencia maligna que está obrando. Y tenemos que ser conscientes de que es así, porque la Biblia dice que tenemos lucha contra carne y sangre. No contra carne y sangre, perdón, sino contra demonios, en definitiva. Así que sí hay lucha, y quien diga que no hay lucha, se está engañando, está teniendo la vista muy corta. En fin, o es ignorante, pero es igual, ninguna de estas cosas ayudan. Hay que entender realmente qué es lo que está pasando, y lo que está pasando es justamente lo que estoy diciendo. La vieja naturaleza quiere llevarte de vuelta al momento cuando ella reinaba en ti. Eso es lo que quiere, y el diablo quiere eso, y se ponen de acuerdo. Y dirás, tú estás personalizando la naturaleza. Es verdad, es una manera de hablar. La naturaleza no es que, vieja no es una persona, no es un espíritu, pero es aún parte de nosotros, ¿verdad? Está vencida, está derrotada por la cruz, pero aún está en nosotros.
Y en ese sentido sí podemos personalizar para entender cuál es el propósito del maligno, llevarnos de vuelta a donde estábamos antes. No lo va a conseguir, pero en muchos casos casi, ¿eh? Así que, de ahí el pecado de muerte, ¿eh? Dicho de paso, ¿pecado de muerte cuál es? Muerte física. Es donde Dios obra y se lleva a muchos antes de tiempo. Eso es otro tema. Entonces, por estar la antigua naturaleza constantemente en guerra con la nueva naturaleza en el cristiano, solo la continua dependencia en el Espíritu de Dios puede traer victoria. Y cuando dice solo, es que es solo. O dicho de otra manera, solamente, que es lo mismo. Solo con acento o solamente, es lo mismo. La continua dependencia en el Espíritu de Dios puede traer victoria. Que nadie piense que puede triunfar sobre el pecado porque es muy buen cristiano. No, porque ninguno de nosotros somos buenos cristianos. Solo Cristo es un buen cristiano, ¿eh? Solo Cristo es el santo. Y es quien santifica, y es por su justicia, y es por su obra, y es por su gracia, y es por su todo, que nosotros nos podemos mantener en pie, no en nosotros mismos, sino en Él, ¿eh? Todo esto es muy importante tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, fácilmente caemos en la trampa de creernos que podemos. Y no sé si os dais cuenta que cuando llegamos a esa trampa, o podemos caer en esa trampa de yo puedo, es decir, podemos, ¿eh? Cuando llegamos a ese podemos, viene Paco con las rebajas, siempre espiritualmente hablando. Así, ahí pasan cosas y dices, ostras, pero si yo podía, y de repente ya no puedo. Claro, porque Dios dice, no, tú estás pensando que tú puedes porque tú no puedes. Tú no estás en podemos, tú no puedes, ¿eh? Y entonces es cuando Dios quita un poquito su mano para que nos demos cuenta de que efectivamente eso es así. Y entonces clamamos a Dios. Entonces Dios vuelve a dar su gracia y ahí nos damos cuenta, pues sí, es verdad, no puedo. Solo puedo decir que en Cristo todo lo puedo, pero en Cristo, no en mí mismo. ¿Amén? Así que no podemos. Así es que aunque algunos han llegado a la conclusión errónea de que un cristiano puede alcanzar una perfección sin pecado, existe la necesidad de caminar constantemente en el Espíritu para que este poder pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en la vida de un creyente. Al creyente le espera la perfección final del cuerpo y el espíritu en el cielo, pero la lucha espiritual continúa sin disminuir hasta la muerte o el traslado espiritual, es decir, hasta que muramos físicamente, si el Señor no viene antes, y si no, si viene, pues hasta que seamos transformados. Todas estas verdades enfatizan la importancia de apropiarse del Espíritu andando en su poder y guía y dejando que el Espíritu tenga control y dirección de una vida cristiana. Y hermanos, lo vamos a dejar aquí porque es bueno. Y seguiremos. Amén.